present continuous, form, and the function. Let's start by the form. Bueno, acá nos encontramos con la tablita con la que venimos trabajando, en donde tenemos la affirmative, negative, interrogative form and the short answers. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de armar una oración en present continuous es cómo se agrupan los sujetos, ¿sí? O los pronombres personales en este caso. Se van a agrupar de la misma forma que como cuando vimos la clase de verb to be in present form, ¿sí? El I por un lado, por otro lado el he, she and it y por otro lado el we, you and they, ¿sí? En el primer grupo, bueno, que solamente es un pronombre, I, vamos a usar el verbo to be en su forma presente, am. Y luego el main verb o verbo principal de la oración va a tener que estar conjugado en su modo presente participio, present participle, es decir, el verbo con ing, ¿sí? Esa terminación, ese sufijo ing, se puede traducir como la terminación en castellano ando o endo, ¿sí? For example, I am working means yo estoy trabajando, ¿ok? Si quiero negar esta oración, lo que voy a tener que hacer es utilizar la partícula de negación not, que la voy a ubicar inmediatamente después del verbo to be. Por lo tanto, mi oración negativa va a ser I am not working. Si quiero interrogar, voy a tener que colocar el verbo to be delante del sujeto, bueno, luego el sujeto y luego el verbo en presente participio. Am I working? Fíjense que el presente participio se mantiene tanto en las afirmaciones como en las negaciones como en las interrogaciones, ¿ok? Y este tipo de preguntas que comienzan con el verbo to be se conocen, como ya hemos visto, como yes, no questions, porque son preguntas que lo único que están buscando es una confirmación por sí o por no. Por ese motivo es que las vamos a responder a través de las short answers que tenemos en la última columna. Por lo tanto, si mi respuesta es afirmativa, voy a decir yes, I am. Y si mi respuesta es negativa, no, I am not. ¿Ok? Recuerden que la única forma en la cual podemos reducir el am es poner una apóstrofe m, ¿sí? En lugar de decir I am, voy a decir I'm, ¿sí? Lo mismo para la negación. No existe manera de reducir el am con el not todo junto. Por lo tanto, la única manera de reducirlo va a ser poder decir I'm not, ¿ok? Segundo grupo, el de he, she or it. Este grupo va a ser seguido por el verbo to be en su forma clásica de la conjugación en presente, que es is. Por lo tanto, he, she or it is working. Quiero negar la partícula de negación siempre después del verbo to be conjugado. Por lo tanto, voy a decir he, she or it isn't working or is not. Recuerden que la única diferencia que existe entre utilizar la forma completa del verbo y la reducción es el grado de formalidad dentro de lo escrito, no dentro de la oralidad, porque el grado de formalidad en la oralidad uno lo da por la elección de expresiones o de vocabulario, no por las reducciones. Pero si ustedes están escribiendo un paper, un research paper o un email, un formal email or letter to someone that you don't know, a alguien que ustedes no conocen o una persona en posición de autoridad, siempre es preferible no utilizar reducciones, ¿sí? Quiero interrogar, voy a arrancar con el verbo to be, luego el sujeto, luego el verbo principal en presente participio. Is he, she, it working? Short answer, yes, he, she or it is, or no, he, she or it isn't. Tercer y último grupo, el de los pronombres we, you or they. En este caso, el verbo to be va a tomar la forma are y luego el verbo principal siempre con ing. We, you or they are working. Quiero negar, el verbo to be es el que tiene que estar negado. We, you or they aren't working.
quiero interrogar, arranco por el verbo to be. Are we, you or they working? Si mi respuesta es afirmativa, yes, you, we or they are, or no, we, you or they are not or aren't, ¿ok? Function, es decir, ¿para qué usamos el present continuous? We use the present continuous to describe actions that are happening right now or around now. We also use the present continuous to describe arrangements at specific times in the future. Seguramente a ustedes les suene el primero de estos usos, que es esta idea de usar el presente continuo para describir aquello que está ocurriendo en este preciso momento. For example, I'm recording this video, you are watching this video, you are listening to me, you are learning English, ¿sí? Todas cosas que están ocurriendo en este preciso momento. Esto es muy típico en general en la secundaria, incluso en la primaria. Cuando vemos este tiempo siempre nos centramos en este uso del presente continuo. Ahora, uno no siempre es absolutamente literal con las cosas. Ahí es donde entra esta idea del around now. Uno por ahí puede estar contándole a otra persona sobre un libro que está leyendo o sobre una serie que está mirando, y en ese caso no nos vamos a estar refiriendo a que exactamente en este mismo momento lo estamos haciendo. For example, I'm reading The Hobbit in English. Lo conseguí la semana pasada en inglés, así que bueno, lo estoy volviendo a leer por quinta vez, pero en inglés esta vez. Y luego, arrangements at specific times in the future, future arrangements. Esto sería como un pasito más allá del going to, que ya vimos cuando vimos la clase de future simple. En este caso, ya no solamente es una intención, algo que yo ya premedité, pensé en mi cabeza, sino que además está a punto de ocurrir, en el sentido en que yo ya tomé todas las medidas necesarias como para que esa intención pase a ser un plan y se esté por llevar a cabo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, les digo, this weekend I'm meeting my father, I'm meeting my father, that's it. Yo ya arreglé con mi papá que este fin de semana nos encontramos, nos vemos, ¿sí? Al margen de que después, bueno, no sé, puede llover, puede estar feo, puede pasar alguna situación en el medio de acá al fin de semana y al final no se termina dando esa situación. Pero yo al expresarme con respecto al futuro en presente continuo, lo que estoy implicando es que tanto mi papá como yo sabemos que nos vamos a estar encontrando este fin de semana. Ya nos pusimos de acuerdo, ¿ok? Well. Bueno, ahí puse un par de ejemplos más, como para que quede un poquitito más claro. An action happening now. I am reading this sentence. Well, I'm doing this right now. An action happening around now. I am reading an interesting book by Hardy. Bueno, también es cierto, además del Hobbit, estoy leyendo un libro de Thomas Hardy. Lo recomiendo mucho. An arrangement at a specific time in the future. This weekend I'm meeting my friends. Okay, apart from my father, I'm also meeting my friends. So that's a future arrangement. Okay? Adverbial actions of time. Estas expresiones temporales que son típicas de cada tiempo verbal, que venimos viendo con cada tiempo verbal. Como siempre decimos, se ubican al principio de la oración separados por una coma o bien al final de todo. For example, right now I am teaching English. Or I am teaching English right now. Estas expresiones adverbiales que van al principio o al final de la oración pueden ser now, right now, at the moment, or even currently. Currently es como últimamente, ¿sí? Well, and that's all.